Amigas y amigos de RD, estamos con Juliette Mazú, nacida en Buenos Aires, bajo el sol de Piscis, un 12 de marzo, en el seno de una familia donde la cultura, la política y la música eran el aire que se respiraba. Poeta, actriz y licenciada en filosofía, más un interesante etcétera de oficios relacionados con el arte. Hoy, Juliette hace puestas en escena de poesía y muy bien lo hace. Son hermosos espectáculos donde a través de su arte nos regala, nos muestra el arte de otros, entre ellos de dos de sus más queridas figuras literarias, Jorge Luis Borges y Federico García Lorca. Gracias por concedernos esta entrevista. ¿Cómo estás, Juliette? Muchas gracias a vos, Guillermo. Bien, acá, como todos en esta cuarentena, te mando un gran saludo ya para empezar y un saludo a todo el pueblo chileno y a la gente de él, que es el lugar tan lindo del mundo paradisíaco. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos con la poesía? Mis primeros recuerdos con la poesía son los primeros recuerdos con mi madre prácticamente, porque desde antes de estar yo alfabetizada, cuando era muy chica, de jardín de infantes, mi mamá me acercó a la poesía y justamente a través de una poeta chilena, de Gabriela Mistral. Mirá. Mamá me recitaba sus poemas, que eran fáciles para niños, en donde tejemos la ronda, la haremos a orillas del mar, y yo fascinada con esos poemas los repetía, y cuando pude leer de las obras completas que tenía mamá de Gabriela Mistral, que eran de Editorial Aguilar, tapa verde, leía todos los poemas de Gabriela Mistral fascinada, eso al terminar primer grado. Esos fueron mis contactos con la poesía. Así Mirá. Que naturalmente, apenas aprendí a escribir, me senté en la mesa del comedor de mi casa y empecé a escribir poemas, porque para mí eran lo natural. Esos fueron mis primeros contactos, digamos. Juliette, para ti, ¿qué es la poesía? Ah, mira qué pregunta, qué lindo. Te puedo decir qué es para mí la poesía, porque te lo voy a decir directamente desde su etimología. Poesía viene del griego poiesis. Poiesis es hacer, acción, es digamos, el antónimo, la palabra contraria de pasjo, pasheim, que es padecer, de donde surge pasión. La poesía es una acción de respuesta frente a la pasión, frente a aquello que nos hiere del mundo, que nos hiere de los afectos, aquello en donde somos pasivos receptores, somos activos en la palabra, que es la poesía. Eso es para mí en su raíz etimológica y en su raíz ontológica la poesía. ¿La poesía sería un efecto, según lo que tú me dices, no una causa? No, la poesía sería justamente un efecto, es un efecto de la herida existencial o de la herida afectiva, es un efecto y es una respuesta, es una acción, ya está en su propia raíz. Poiesis, hacer, actuar, es actuar frente a la pasión, no es quedarse padeciéndola. La etimología es algo muy lindo porque te lleva a comprender la realidad desde otro lugar, no es un juego nomás. Aparte de que es un juego, pero el juego es algo muy serio. Es un juego en todo lo que tiene de serio el juego, existencialmente hablando. Es un juego de la vida. ¿Qué crees que es necesario para escribir poesía? Para escribir poesía, escribir lisa y llanamente poesía, simplemente no es necesario nada. Para escribir poesía de calidad son necesarias varias cosas. La primera, un don natural. Y la segunda, una lectura permanente de los grandes poetas. Lo mismo que la filosofía, necesitas un espíritu filosófico de asombro frente a la realidad y un conocimiento
de la historia de la filosofía, porque si no corres el albur de empezar a descubrir o a decir cosas que dijo Aristóteles hace 2500 años y creerte que has hecho la gran heurística, el gran descubrimiento. Entonces es necesario leer y escribir. Eso es necesario para la poesía. Cualquiera puede escribir cualquier cosa, de ahí a que trascienda. Creo que todo el mundo en algún momento ha escrito un poema, uno que sea. Todos podríamos ser poetas entonces. Todos podemos ser lo que queramos, de ahí a que los demás nos reconozcan como tal, es el salto cuántico. Cualquiera puede escribir en su diario íntimo un poema, pero para llegar a los otros necesita algo más, y para trascender su tiempo algo más aún, que es lo que pasa con la poesía de Borges o la poesía de Federico García Lorca, que trascienden, porque lo que tienen de humano detrás trasciende largamente su tiempo y su espíritu y su contexto histórico y político y geográfico incluso. Eso le da la universalidad, la calidad de la pluma y la trascendencia que tienen. ¿Qué hace o podría llegar a ser la poesía que no puede hacer la narrativa, entendiendo como narrativa el cuento o la novela, por ejemplo? Darte una estaca al corazón. La poesía es completa, es un universo. La poesía te da el universo como un todo acabado, lo mismo que es plástica en ese sentido, es una obra completa, tenés el todo, respirás desde que nace hasta que muere y es completamente tuya, en un instante la podés internalizar y hacerla tuya toda, y eso no puede pasar nunca con una novela, y a veces pasa con algún cuento, pero básicamente creo que esa es la divisoria de aguas entre fundamentalmente la poesía y la novela. El impacto, el golpe, eso no se puede lograr discurriendo en el tiempo. Eso es, como te digo, prácticamente plástico. Por eso también pasa que grandes poetas han incursionado en la plástica, en el dibujo, en la pintura, porque en cierto sentido es una síntesis no verbal de un impulso vital, un pulso viviente, como decía Federico, yo soy un pulso herido. Es eso lo que te da la poesía, que no te da el discurso narrativo, en donde entra a tallar mucho más, justamente en lo discursivo que discurre, entra a tallar más digamos, la lógica. Es diferente la poesía, es otro camino. Sí.